sé qué añadir a esto, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rubén y Tirsa, de verdad por esta exposición. Se nos habló de esclavitud, de libertad. Pablo ya lo escribía, ¿sabe? Me gustaría compartir con ustedes el capítulo 6 de los Romanos y voy a tratar de avanzar porque yo creo que necesita esta exposición. No añadir nada, sino realmente profundizar sobre un tema. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Y uno dirá, bueno, pero sí, es terrible lo que está pasando, pero a mí no me concierne porque yo no hago estas cosas, ¿verdad? Y uno parece ser que se desvincula, ¿no? Y empieza a juzgar lo que está pasando desde su posición de santito. ¿No es así? Y yo quisiera de ahí volver a poner los pies en la tierra y mirarme a mí mismo. Y espero que lo haréis ustedes también. Y dice así: muertos al pecado. Titular de este capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y sigue un poco más: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humanidad debilitada. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo a veces no sé qué añadir a todo eso, porque es tan potente y tan
claramente definido por Pablo, pero me gustaría que pudiéramos concentrarnos sobre algunas cosas esta mañana. Seguimos esta serie que dice ¿por qué Dios dice no? Y porque a veces en nuestras vidas Dios no contesta nuestras oraciones o contesta contrarian a lo que nosotros desearíamos. Y como cristianos tenemos el tremendo privilegio de poder dirigirnos a Dios en oración, ¿verdad? Hablar con Él y pedirle cosas. A menudo encontramos que Dios guarda silencio, o eso nos parece, ¿verdad? No responde a nuestras oraciones, pero la Biblia deja entendernos que Dios siempre nos escucha, siempre nos responde, pero no siempre nos dice que sí. Y si bien a menudo también nos dice no, y la vez pasada hemos visto una de las cosas por las cuales Dios a veces nos dice no, simplemente para que pudiéramos descubrir que su gracia es suficiente. A lo mejor tú estás enfermo y tú le dices, Señor, sáname, yo creo con poder en tu nombre y que tú eres el sanador por excelencia, ¿verdad? Y tal, y después no te sanas, ¿no? Dice, pues será que no tengo fe o verá que habré hecho yo, ¿no? Y el Señor simplemente dice, igualmente que lo dijo a Pablo, mi gracia es suficiente, porque en definitiva la gracia de Cristo en nosotros sobrepasa todo lo demás que podemos tener. Todo lo que viene a continuación de la gracia es añadidura. Lo hemos visto la vez pasada, no voy a volver sobre esto. Pero hay otras razones por las cuales Dios dice no. Y eso es por el pecado. Hoy hemos hablado de eso. Hemos oído esta conferencia. Habla del pecado. ¿Y cómo Dios va a decir sí al pecado? Hemos leído este capítulo 6 de Pablo a los Romanos, donde eso nos habla del pecado y sus consecuencias en nuestras vidas. Pasa, por favor, ¿estáis conmigo ahí? Sí, gracias. Dice, por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esta exhortación que los presenta delante de Dios como vivo entre los muertos, ¿verdad? Como personas que presentan sus miembros, su cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. Entendemos enseguida que presentarse ante Dios estando en una situación de pecado y pretender que solucione nuestros asuntos es como tener mucha cara, ¿no? ¿No penséis? Es como si alguien me roba en mi cartera 1.000 euros. Bueno, claro que tenga 1.000 euros en mi cartera, pero bueno, digamos que, imaginemos esto, ¿no? Y un tiempo más tarde me viene a pedir prestado. Dice, pero tú tienes mucha cara. Te acabas de robar, me lo vi. ¿Tú me vienes para pedirme prestado más dinero? Primero, arregla el contencioso y ya veremos para el préstamo. A veces nos presentamos delante de Dios. Señor, a ver si me echas una manita, a ver si me ayuda. Y vivimos en una posición de pecado delante de Él. Me dice, sí, todos somos pecadores. Sí, vale, todos somos pecadores. Pero hay pecado consciente y los que son inconscientes. Y ahí hay pecados que pensamos que no son y que son, ¿verdad? Y vivimos en un mundo donde se nos habla no se habla más del pecado, porque justamente se ha tratado de quitar esto del vocabulario, ¿no? No sé si habéis visto, es interesante de saber que la noción del pecado en Wikipedia, lo he buscado, es decir, ¿qué dice el diccionario español sobre esto? Es interesante, ¿no? Dice así, el pecado del latín, peccatum, eso es la pronunciación, lo dejo a ustedes, pero bueno, lo intento, ¿vale? Para los griegos, pecado se decía amartia, o martia. En hebreo, la palabra común para pecado es hakta. O sea, en fin, es interesante, yo veo lo que dice ahí, dice, es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina, en latín. La teología moral se lo considera un acto malo
o la omisión culpable de un acto bueno, obligatorio. Por ejemplo, por extensión se denomina pecado a todos aquellos que se aparta de lo correcto y lo justo, o que falta a lo que es debido. Y para los griegos, pecado se decía amartía, fallo de la meta, no dar en blanco, y los escritores griegos solían utilizar la forma verbal amartaño con respecto al lancero, ¿no? Alguien que tira un lance y que falla el blanco, que tira para el lado, ¿no? Se equivocó totalmente, erró en su manera de hacer y de ser, ¿no? En fin, y en hebreo la palabra común para pecado es la que está marcada ahí, ni la pronuncio, que también significa errar, en el sentido de no alcanzar una meta, un camino, un objetivo. El blanco que se exige no se puede lograr a dar en el blanco. Y la traducción judeocristiana, cuya fuente es la Biblia, ha dicho que el pecado, en términos general, como el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios, hacer algo contrario a lo que Dios dice. Enseguida entendemos que lo que llamamos pecado o moralmente malo depende de la base sobre la que nos referimos, ¿no? Porque esta mañana hubiera podido decir lo que acaban de decir nuestros hermanos, yo estoy totalmente en contra. Me parece estupendo lo que está haciendo los prostíbulos, así libera a la gente, ¿no? de sus trabajos personales, de sus complicaciones sexuales, yo qué sé, y tiene que haber desahogo, yo qué sé, y bueno, y que se dice que se trata de la mujer, habrá que verlo, yo qué sé, en fin. Nadie dice, pero pastor, ¿estás loco o qué? ¿Qué está diciendo? Es interesante eso, porque eso es tan gordo que todo el mundo dice, bueno, eso está mal. Pero ¿quién le dice a ustedes que está mal por lo que está bien? Ahí está la cuestión. ¿Ah? Yo podría decir, así no lo comparto, porque a mí me parece bien que la gente visite prostíbulo y que otros esclavicen a las mujeres con tal de ganar dinero para comer. Bueno, uno puede decir, momento, eso va en contra de la ley. Ah, pues sí, ahí sí hay una ley, entonces habrá que ver por qué está la ley. Aquí, en fin, todas estas cosas. Pero en este momento va en contra de la ley. Hace 10 años atrás no había ley, entonces no iba en contra de la ley. ¿Estamos, no? Hace 80 años atrás, escúcheme bien, los gobiernos de países europeos, varios de ellos, lograron meter en la cabeza de sus ciudadanos que era moralmente correcto eliminar la raza judía. Y entonces el pueblo empezó a odiar a los judíos. ¿Por qué? Porque el mensaje fue dado en la cabeza de la gente y empezó a cambiar la sociedad en base a este mensaje. Obviamente es un mensaje diabólico. Y sabemos lo que ha ocurrido después, ¿sí o no? ¿Y por qué les digo eso? Porque este fenómeno se reproduce continuamente a todas las esferas. A todas las esferas. Hace 40 años era un crimen el aborto. Hoy no sé si puedo decirlo porque me van a ver en la televisión diciendo es un crimen. Sí, es un crimen el aborto. Yo pienso que es así. El gobierno no piensa así. Incluso quiere rebajar la edad a 16 años para que las niñas de 10 años no consulten ni siquiera a sus padres. ¿Por qué? Porque la filosofía o el pensamiento de nuestros días es que los niños no pertenecen a los padres. Pertenecen al Estado, ¿no?, en el cual están. Y eso lo dijo la ministra, cuidado, lo dijo en público la ministra hace poco. Vuestros niños no les pertenece a ustedes, les pertenece al Estado, dijo así, textualmente, a la televisión delante de millones de personas. Es tremendo eso. Entonces, ya que los niños pertenecen al Estado, corresponde al Estado educarlos, ¿verdad? No digo pagar los pañales, pero eso sigue siendo los padres, ¿no? Pues lo del aborto, ¿saben ustedes? Aquí se habló de cifra, ¿no? Eso,
apabullantes, son terribles, ¿no? Estas cifras. Pues ¿saben cuántos abortos se hacen en España cada año? 100.000. 100.000 personas mueren cada año por eso, por el aborto. Y puedo seguir adelante. ¿Saben? Desde que se registró el aborto en el mundo, ¿sabéis cuántos millones de personas han muerto por ser abortados en la barriga de sus madres? 1.200 millones, que corresponde a la población de China por completo, han sido eliminados desde que se contabilizó los abortos en el mundo. Es un crimen absolutamente descomunal. Pero está legalizado y las leyes dicen que es así. Y no puedes tú ir en contra de ellos. Y si una niña quiere abortar, no puedes decir, estás loca, ¿qué estás haciendo? Y así sucesivamente se va a través de las leyes, se va a cambiar las leyes para que realmente la filosofía y los pensamientos diabólicos ganen a la población. Por ejemplo, hace 10 años los homosexuales no podían formar familia. Ahora todos los que se oponen a ellos son perseguidos en justicia. Hace poco se decía, aquí vemos ahí los carteles que están metiendo, ¿no? Hace poco se decía que un niño era varón y una niña era mujer. Hoy no se puede decir esto, porque la ley de géneros que se nos está tratando de implicar y de que hacer que nosotros las traguemos, ¿no? Ahí pretende que uno no es lo que constata en su cuerpo, sino lo que piensa ser en su mente. Y de paso todo aquel que se opone a esta ideología pronto será perseguido. Hubo hace 2 años, 3 años atrás un autobús que iba a pasearse por las calles recordando que lo que es elemental. O sea, los niños tienen pene, la vagina, y las niñas vagina. Y fueron apedreados por decir esto. Fíjate, el bus fue apedreado por decir tal cosa. Y fue prohibido. No se puede decir esto. Nos hemos vuelto locos, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Pero la gente piensa de esta manera. Por eso estoy diciendo, ¿sobre qué nos basamos para decir lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuál es? Ahí es la clave del problema. Porque uno puede decir, mira, la trata está mal. Y dice, bueno, sí, está mal. Porque pienso que está mal. Pero ¿sobre qué base me baso para tratar eso? Para decir esto. Y es interesante porque podemos hablar sobre esto horas y horas, ¿no? ¿Qué es lo que está bien moralmente y lo que está mal moralmente? Porque cada uno se ha inventado y se fabrica su propia moralidad. ¿Estáis de acuerdo? Y cada uno dice, bueno, eso está bien, pues soy libre de pensar lo que quiero. Y así vamos. Pero hay algo que más me preocupa, saben ustedes. Eso es el mundo, lo sabemos. Es cuando esto está infiltrado en las iglesias. Y la propia membresía de las iglesias ya no sabe lo que está bien y lo que está mal. Y es ahí donde viene el problema. Ahí habló Rubén de la pornografía y todas estas cosas, ¿verdad? Y que muchas veces, pues, se ha visto a veces que había una convención de pastores, fíjate, en Estados Unidos, donde había, no sé, 200 pastores en un hotel, y se comprobó que una gran parte de ellos habían visto pornografía durante la noche. Y ahí sí, Señor. Pero entendemos que ¿dónde está el bien y el mal? Y cuando se empieza a rebajar todas estas cosas, porque uno dice, bueno, yo miro pornografía, pero no voy a las tratas. Yo veo esto, pero no pago por verlo. Para mí gratis. A ver, ¿me entendés? Es decir, rebajamos una cosa para justificar otra, ¿verdad? Y podemos hablar, se va torciendo las escrituras para que se normalice la homosexualidad. Yo lo sé porque un pastor que pertenece a mi familia, de verdad, en Suiza, ya está promoviendo eso en el campo de los protestantes, en la catedral de Ginebra, la famosa catedral de Calvino y tal. Y ahora están apoyando el matrimonio homosexuales y tuercen las escrituras. Dicen, no sé cómo estos evangélicos están mirando lo que dice Pablo a los romanos y no lo entienden.
O sea, nosotros no lo entendemos, lo que está escrito. Ellos sí que lo entienden porque le dan la vuelta a la tortilla, pero dice que Pablo dijo que sí, que está bien. Estamos perdiendo el norte, como dice el otro. Estamos perdiendo el norte, ¿no? Por eso no es de extrañar que anteriormente se abrió la puerta a otras cosas. Se va torciendo las escrituras continuamente. La Biblia es clara en cuanto al pecado, lo define con palabras precisas. Si leemos Efesios 5:5, por ejemplo, dice así, dice, porque ¿saben esto? Que ningún, ¿qué? Díganlo, por favor, que ningún inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y después dice allí, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos. La fornicación, dice así, se había introducida en la iglesia de Corintios. ¿Sabéis lo que significa? Significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y la moralidad bíblica se había relajado. Y Pablo tiene que volver a dirigir a las personas sobre lo que está bien y lo que está mal, según lo que Dios dice y no según lo que uno piensa. Y juntarse sexualmente con alguien sin estar casado es, dice la Biblia, abominación a los ojos de Dios. No es un pecado insignificante. No es bueno, hay que ser modernos, hay que entender las situaciones, hay que ver lo que está pasando. Mejor probar el sexo antes de casarse, porque así sabemos que si hay problema en este tipo, puede ser peligroso en el matrimonio. Seguimos la lectura, dice así, huir ¿de qué? La fornicación. Por cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y después sí, os ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. No sois vuestro. ¿Ves lo que dice Pablo a los Corintios? Una afirmación que frecuentemente escuchamos dentro de la iglesia es que Cristo nos ha hecho libres, ¿no? Yo me hizo libre. La idea en esto es que ahora somos libres para escoger el camino que queramos, sí, es verdad. Gozando del beneficio adicional que Dios añade su bendición a las decisiones que tomamos. De hecho, Pablo afirma en Gálatas 5:1, están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Pero de qué esclavitud está hablando? ¿De qué esclavitud está hablando? Sino la esclavitud del pecado en nosotros. Mas la libertad de la que hablan las Escrituras no es una libertad que nos ha sido entregada. Es la libertad de ser liberado de nuestros impulsos, del pecado en nosotros, y de buscar con todo nuestro corazón la santidad que viene de Dios. Efectivamente, la ley que nos condenaba ya no lo hace, porque Cristo ya murió por nosotros, ya murió por nuestros pecados. Por eso no nos da licencia para pecar. Pablo responde a ello, lo hemos leído en Romanos 6 hace un momentito, que dice así, volvemos a recoger eso. Entonces, ¿qué? Porque ya estamos bajo la gracia, que el Señor nos ha liberado, que estamos libres de hacer lo que nos da la gana. No, dice así, porque pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. A ver si entendemos eso. De ninguna manera. Somos libres del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Dice así el otro versículo, ¿sí? ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedece? Y ahí viene el hit de la cuestión, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A la ley de Dios, o a lo que dice Dios en su palabra, o lo que dice el mundo que nos rodea y que forman nuestros pensamientos? Ahí todo es la cuestión. Hay una elección y somos libres de elegir, ¿sí? ¿Es verdad? Libres de elegir lo que dice el mundo o libres de decir lo que dice la palabra de Dios.
Y en todo, no es solamente en el tema de la fornicación, el adulterio y todo lo que está descrito ahí por Pablo a los Efesios nos concierne obviamente, ¿verdad? Así que tenemos que tener eso. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Por qué provecho sacaron de esto? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte, pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Me encanta este versículo. O sea, hemos pasado de un estado de esclavitud a otro. No hay dos pasajes. No hay un de esclavitud y libre de hacer lo que me da la gana. No, no. O somos esclavos del mundo y de nuestros pecados, o somos esclavos de Jesús y sus planes para nosotros. Así es. O hago lo que Cristo me dice que tengo que hacer, o hago lo que el mundo me dice que tengo que hacer. ¿Verdad? Y ahí te podemos determinar y saber lo que está bien y lo que está mal. Porque lo que Cristo nos va a decir hacer siempre está lo bien. Amén. ¿Verdad? Así de simple. A veces es tan simple que uno dice, pues yo no sé por qué no lo he entendido hasta ahora, ¿no? ¿Verdad? O sea que hemos pasado de un estado de esclavitud a otro. Antes nuestro amo era el pecado. Aun cuando queríamos hacer lo bueno, no podíamos porque el pecado reinaba en nuestras vidas. Ahora, según este pasaje, tenemos un nuevo amo que se llama obediencia. Obediencia a lo que Dios nos dice. Y termino recordando este versículo, que es al final de Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice así: pero como ya han sido liberados del pecado, por la fe en Cristo, ¿no? Y hechos siervos de Dios, ¿soy siervo de Dios o siervo de otra cosa? Por lo menos que deseo, ¿no? ¿Sí? Es interesante eso. El provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Es decir, si yo soy esclavo de Jesús o del Espíritu Santo, no significa que voy a ser perfecto, pero voy a obtener la santificación en mi vida. Agregado a Cristo, Cristo me va a decir, me va a enseñar lo que está bien, lo que está mal, me va a dar hasta el poder de poder rechazar lo malo, me va a dar la victoria sobre muchas cosas en mi vida, solamente si quiero realmente vivir en santidad. Y Él me va a dar esta santidad, cuya meta final es la vida eterna. Qué extraordinario es esto. Es maravilloso decir con Dios no a la injusticia, no al pecado bajo todas sus formas. Es lo que nos enseñaron nuestros amigos esta mañana. Pero es aún mucho más importante combatirlo personalmente en nosotros mismos. Y termino con estas palabras de Hebreo capítulo 12. Dice, por lo tanto, consideran a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Fue atacado, incluso fue tentado por el diablo, en lo que sea el Señor Jesús. Para que no se cansen y no se desanimen en la lucha que ustedes libran contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Eso termina este pasaje de los Hechos, de Hebreos capítulo 12. Si ustedes soportan la disciplina, Dios les tratará como hijos. ¿Acaso hay alguien, hijo, a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les da sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Es lo que está explicando. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus? ¿Es así vivir? Claro que ninguna disciplina nos pone alegre en el momento que la recibimos, si bien más bien triste, pero después de ser ejercitado en ella, nos conduce un fruto apacible de justicia. Y el Señor santifica nuestras vidas. Los que rechazan la gracia del Señor
no tienen opciones. No tienen opciones de ser cambiados. Pero los que realmente buscan la gracia del Señor en sus vidas y decir, yo te voy a obedecer, Señor, ante todo, porque no quiero ser más esclavo del pecado, sino voy a ser esclavo de tu justicia. Porque el Señor nos bendiga esta mañana y nos ayude a tomar decisiones. El Señor dice no cuando andamos contrario a su voluntad, es normal. Pero que el don de Dios nos abra los ojos y que podamos rectificar nuestra propia vida delante de Él y pedirle perdón, decir, Señor, te pido perdón y ahora voy a vivir realmente como tú quieres. Porque tu palabra es mi luz en cuanto del bien y el mal, ¿verdad? Es mi luz en cuanto a muchas cosas. Pero tu palabra es mi luz que va a guiar mis pasos cada día. Y voy a desechar lo que no es correcto. Y voy a poner en mi vida lo que sí lo es. Que el Señor les bendiga y tengáis todos este reflejo en todas decisiones, en todo pensamiento, en todo lo que se dice por ahí, de no dejaos amoldear por el mundo, sino buscar realmente lo que Dios dice en su palabra.